Muy buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los jueves, un tiempo especial, un tiempo maravilloso para poder compartir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Los invito para que le demos gracias a nuestro Padre amado. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey, por este día maravilloso que tú nos das, por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has inclinado tus ojos, tus oídos, tu corazón hacia cada uno de nosotros. Entregamos nuestra vida delante de ti, bendito Rey. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, bendito Dios. Te suplicamos, Padre, para que seas tú perdonándonos, Señor, que seas tú limpiando, bendito Dios, todo nuestro pecado, quitando todas nuestras culpas, nuestras faltas, Señor, y ayudándonos a ser cada día mejores, podernos presentar dignos delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho las cosas como a ti te agradan. Perdónanos si tal vez te hemos faltado, Señor, o si con nuestras acciones, mi Rey, hemos hecho que tu corazón se ponga triste, mi Dios. Hoy te pedimos, Padre, para que a través de tu palabra, Señor, podamos ser transformados, podamos ser diferentes, bendito Rey. Hoy queremos escuchar tu voz, bendito Dios, a nuestro corazón, Señor, para poder ser diferentes, para sacar todo lo que estorba dentro de nosotros, mi Padre Celestial. Te suplicamos, mi Dios del cielo, que jamás nos desampares, Señor, que siempre estés con cada uno de nosotros, que nos pongas, Señor bendito, en el huequito de tu mano, bendito Rey. Entregamos ante ti nuestras necesidades, Señor, nuestros anhelos, nuestros proyectos, las enfermedades, bendito Dios, y que seas tú supliendo conforme a tu perfecta voluntad, mi Rey. Padre bendito, deleitarnos delante de ti, poder decirte que te amamos, poder decirte que te necesitamos, Señor. Que sea un momento hermoso, bendito Dios, donde podamos sentirnos en esa conexión contigo, bendito Padre Celestial, que podamos disfrutar esa intimidad contigo, bendito Dios. Saca todo lo que estorbe, bendito Rey, tal vez pensamientos negativos, tal vez amargura, tal vez tristeza. Saca de nuestro corazón las dudas, la incredulidad. Saca de nuestro corazón, bendito Dios, la tibieza, Señor. Y ayúdanos a estar siempre firmes, tomados de tu mano, bendito Rey. Entregamos esta noche, este culto, bendito Dios, tu palabra, que sea llegando a cada uno de nosotros, bendito Rey de los cielos. Glorifícate con poder en cada familia aquí representada. Obra, Señor, y ministra, bendito Dios de los cielos, a través de tu palabra. Quita toda sabiduría humana, quita todo complejo, quita toda altivez. Desármanos, Señor, de todo argumento humano, bendito Dios, y permítenos presentarnos ante ti con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz, bendito Rey. Gracias te damos en esta noche, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para hoy nos corresponde entonces Deuteronomio, el capítulo 29, y nuestro tema de hoy, un pacto con Dios. En este capítulo, Dios nos habla de ese nuevo pacto que estableció con el pueblo de Israel, después de que lo sacó de Egipto y ya a un paso de entrar a la tierra prometida, vuelve a hacer ese pacto de bendecirlos. Habíamos visto todas las bendiciones de la obediencia, de que si el pueblo se somete a Dios, todo lo que Él hace. También vimos las maldiciones de Él que recibiría si no obedece a Dios. Y por eso ahora Dios hace un nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto simplemente es un compromiso entre dos o más partes de hacer algo. Y Dios ya se había comprometido con su pueblo. Dios ya había establecido ese pacto con su pueblo desde que lo sacó de Egipto. Los sacó de Egipto para hacerlos libres. Los sacó de Egipto para darles esa nueva oportunidad de vida. Y ahora estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ese nuevo pacto de parte de Dios consistía en llevarlos a la tierra prometida. Y por eso entonces nuevamente quería recordarles que Él estaba cumpliendo su palabra, que Él es un Dios fiel y justo que cumple su palabra. A cada uno de nosotros, Dios ha cumplido cada uno de nosotros muchas veces
los que invalidamos de confiar en Dios, somos nosotros los que dejamos de obedecerlo, somos nosotros los que con nuestras acciones borramos ese pacto y nos apartamos de Dios. Por eso en esta noche Dios quiere recordarnos ese compromiso, Dios quiere recordarnos ese pacto que ha hecho con nosotros. Veamos lo que nos dice el versículo 9, Deuteronomio 29, el versículo 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Miren lo que Dios nos dice que ese compromiso, ese pacto que estamos haciendo con Dios, es para nuestro propio bienestar, es para que estemos bien, para que tengamos una vida próspera, una vida llena de bendición y llena de gozo. Pero como decimos, somos nosotros los que nos olvidamos de ese pacto, nos olvidamos quiénes éramos, nos olvidamos de dónde nos ha sacado Dios. Y por eso en esta noche Dios quiere recordarnos qué es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dios quiere recordarnos quiénes éramos y hasta dónde Dios nos ha traído. Veamos lo que nos dice versículos 2 y 3. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, al faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Vemos entonces que Dios está recordando de dónde sacó al pueblo de Israel. Dios le estaba recordando, dice, mira las grandezas que hice por ti. Les estaba recordando cuando lo sacó de Egipto y cómo se encargó del faraón. Les estaba recordando cómo lo sacó de esa esclavitud. Y hoy podríamos nosotros también empezar a recordar de qué estábamos esclavos anteriormente. Muchos esclavos de la drogadicción, muchos esclavos del alcoholismo, muchos esclavos de las deudas, muchos esclavos de diferentes cosas que lastimaban nuestra vida, que lastimaban nuestra vida familiar, lastimaban nuestra vida personal. Y Dios nos recuerda, dice, piensa por un momento, ¿quién eras tú antes de conocer a Dios? ¿Quiénes éramos antes de llegar tal vez a esa congregación? ¿Quién éramos antes de que alguien nos compartiera su palabra? Muchos de nosotros estábamos esclavos de nuestros complejos, de nuestra pobreza, esclavos tal vez de nuestra amargura y de esos sentimientos negativos. Tantas cosas que nos mantenían esclavos, que cuando llegamos a los pies de Cristo, poco a poco esa esclavitud se fue apartando de nuestra vida. Poco a poco fuimos dejando aquellas cosas y fuimos dejando atrás. Tal vez ni cuenta nos dimos en qué momento dejamos ese vicio. Tal vez ni cuenta nos dimos en qué momento mi familia empezó a restaurarse. Tal vez ni cuenta nos dimos en qué momento mi vida empezó a prosperar. No nos dimos cuenta, sino que poco a poco todas esas cosas fueron llegando a nuestra vida. Y ahora nos acostumbramos tanto a esas bendiciones que nos olvidamos de nuestro Dios, que nos olvidamos que es gracias a Él que lo tenemos todo. Ahora tengo mi familia restaurada, pero a veces se me olvida que es Dios el que ha logrado eso. Ahora ya no vivo en las cantinas y ya no me drogo, ya no tomo alcohol, pero se me olvida que fue Dios el que me sacó de esos vicios. Entonces nos dice Dios que ese nuevo pacto consiste en primer lugar en recordar todas las maravillas y las grandezas que Dios ha hecho por nosotros. Recordar quiénes éramos y recordar todo lo que Él nos ha dado. Veamos lo que nos dice en el versículo 5 y 6. Yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová
vuestro Dios. Mire que al pueblo de Israel dice, lo llevó por 40 años en el desierto. 40 años en los cuales al pueblo nunca le faltó absolutamente nada. 40 años en los cuales, dice la palabra, nunca se envejeció su vestido, nunca se acabó su calzado. Tuvieron la comida, el maná los mantuvo. Si tenían hambre, Dios les daba de comer. Si tenían sed, Dios les daba de beber. Dios les daba entonces esa provisión material, esa provisión física que necesitaban. Y también les daba esa provisión espiritual, las ganas de continuar, las ganas de seguir adelante, y los fortalecía cada día. Aunque el pueblo era un pueblo necio, aunque era un pueblo rebelde, desobediente, aunque era un pueblo tal vez que le gustaba murmurar y exigir, a pesar de todo, Dios fue fiel con ese pueblo. Y ese pacto no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer hasta hoy. Y así como les daba la provisión a su pueblo, así mismo nos ha mantenido a nosotros. Dice que a su pueblo lo mantuvo 40 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros? ¿Cuántos años Dios nos ha mantenido con vida? Algunos tendremos 40, otros tienen más, otros tienen menos. Pero cada año Dios nos ha sostenido. Cada día Dios nos sostiene. Nos da la vida, nos provee de ese regalo maravilloso que es la vida. Nos provee de ese regalo maravilloso que es una familia. Nos provee del alimento. Porque estoy segura que todos nosotros podemos decir que Dios nos ha dado esa provisión de alimento y que nunca nos hemos acostado sin comer. Que nunca en nuestra vida ha llegado un punto de decir no tengo que comer, porque sé que la bondad de Dios nos ha acompañado siempre y en todo momento. Es curioso saber a veces que abres la nevera y que tal vez no tienes nada ese día para comer, que tal vez tu nevera está vacía, pero que llega Dios a través de diferentes personas y te bendicen con comida, te bendicen con un alimento, alguien te invita a comer, consigues un trabajo, te pagan y puedes comprar los alimentos. Dios siempre busca la manera de darnos eso que cada uno de nosotros necesita. Tal vez hemos estado enfermos. Puede ser que incluso en este momento estemos enfermos, pero Dios está ahí para darnos su sanidad, para levantarnos de esa enfermedad. Y aunque tal vez no nos levante inmediatamente como quisiéramos, Él jamás nos desampara y nos da la fortaleza para continuar y seguir adelante. Dios entonces, Él cumple su pacto, dice que Él nos da esa provisión y nos da esa provisión física, emocional. Veamos lo que nos dice Filipenses 4, el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Miren lo que dice, Dios nos dice que Él, parte de su pacto, es suplir nuestras necesidades conforme a su gloria, conforme a su grandeza, conforme a su voluntad. No conforme a nuestras exigencias, porque a veces confundimos eso. A veces nosotros le exigimos a Dios, a veces nosotros le reclamamos a Dios y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Queremos que las cosas se hagan en nuestro tiempo y a la forma en que nosotros queremos. Pero Dios nos provee, Dios nos levanta y nos da las cosas de acuerdo a su voluntad. Su pueblo tenía hambre, pero Dios no los llenó de alimentos que ellos conocieran. Dios les dio en medio de esa hambre maná, unas semillas diferentes, unas semillas distintas, unas semillas perfectas para no solo combatir el hambre, sino también para que estuvieran nutridos y fortalecidos.
Dios entonces nos da a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Todos, absolutamente todos tenemos necesidades, pero cada uno tiene una necesidad distinta. Para algunos, tal vez es la necesidad de salir de las deudas, para otros tal vez la necesidad familiar, para otros tal vez la necesidad de apoyo y de acompañamiento emocional. Cada uno de nosotros tiene necesidades distintas y Dios las suple conforme a lo que Él cree conveniente para cada uno de nosotros. Yo no puedo pretender recibir lo mismo que recibe el hermano, yo no puedo pretender recibir lo mismo que recibe el vecino. No, porque cada uno de nosotros somos diferentes, nuestras necesidades son diferentes y por ende Dios actúa con nosotros de una forma diferente, siempre buscando nuestro propio bienestar, siempre dándonos esa bendición. Entonces debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado y todo lo que nos ha dado y nos ha dado la provisión. Veamos lo que nos dice en el versículo 7. Y llegaste a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear y los derrotamos. Miren lo que nos dice ahí, dice, ese pueblo llegó al lugar y donde muchos reyes estuvieron en contra, donde tuvieron que enfrentarse a muchos enemigos. Pero dice en ese versículo, llegamos a ese lugar de enemigos, pero los derrotamos. Dios es el que pelea nuestras batallas y ha peleado por nosotros muchas batallas. Dios ha peleado por nosotros muchas de esas batallas y se ha encargado de muchos de nuestros enemigos. Pero nosotros lastimosamente nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que Él nos rescató. Nos olvidamos que fue Él el que se enfrentó ante esa esclavitud. Nos olvidamos que fue Él el que nos sacó de esa oscuridad. Nos olvidamos que fue Él el que nos ayudó a combatir ese enemigo del hambre, ese enemigo de la pobreza, ese enemigo de la amargura. Nos olvidamos de todo eso. Pero Dios dice, Él se encargó de sus enemigos y se encarga cada día de todos los enemigos que se levanten en nuestra contra, porque siempre y continuamente se estarán levantando oposiciones en nuestra contra. Pero estamos seguros que si caminamos con Dios, es Él el que se encarga de ello, es Él el que se enfrenta y pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas y nos prepara a nosotros para poder también luchar. Dios nos da herramientas a cada uno de nosotros para enfrentarnos a esos enemigos. Y aquellos enemigos a los cuales ya no podemos derrotar por nuestra propia cuenta, Él se encarga. Porque lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Entonces, recordemos todos esos enemigos que Dios ha entregado en nuestras manos. ¿Cuántas veces nos ha librado de la muerte? En pandemia, ¿cuántas personas tal vez tuvieron que partir? Pero nosotros, para la gloria de Dios, podemos decir que salimos victoriosos. Aquellos que se contagiaron de esa enfermedad mortal y que hoy pueden decir, salí victorioso de esa enfermedad. Que aunque la padecieron, que aunque tal vez tuvieron que sufrir esos síntomas, hoy en día están totalmente recuperados y bien. Y otros que para la gloria de Dios no tuvimos que estar expuestos a esa enfermedad, aún cuando estábamos rodeados de familiares enfermos, aún cuando estábamos rodeados de personas que nos podrían contagiar, pero que Dios no lo permitió. Entonces mire que Dios obró de distinta forma en cada uno de nosotros. Algunos que Él ya tenía su voluntad de amarlos ante su presencia, a otros que se enfermaron y Dios los sanó y los levantó, y a otros que Dios no permitió que nos contagiáramos. En mi caso, trabajando en un hospital, en medio tal vez del virus, de tanta gente contagiada, pero que Dios no permitió que esa enfermedad llegara a mi vida. Sí permitió que llegara tal vez a la vida de mi esposo, sí permitió que llegara tal vez a la vida de mi madre y de algunos familiares, pero que gracias a Dios salimos victoriosos de ello. Entonces mire que Dios
nos ha rescatado de esas enfermedades. Dios nos ha rescatado de la mismísima muerte y se ha enfrentado Él a cada uno de esos enemigos. ¿Cómo no darle gracias entonces? ¿Cómo no renovar nosotros también ese compromiso? ¿Cómo no renovar nuevamente ese pacto? Si gracias a Él lo tenemos todo. Tal vez con deficiencias, tal vez con dificultades, pero que hacen parte de ese proceso y de ese entender que también tenemos que esforzarnos y ser humildes. Dios entonces es el que se encarga de esos enemigos y nos da esa bendición siempre y en todo momento. Veamos lo que nos dice el versículo 8. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén, a Gad, a la media tribu de Manasés. Entonces vemos cómo Dios prosperaba a ese pueblo de Israel, cómo Dios prosperaba a sus hijos, cómo Dios les dio esa heredad, esa tierra prometida, cómo pudieron enfrentarse a esos enemigos y ahora disfrutar de esa tierra. Dios nos ha dado también tierra que disfrutar. Nuestra familia podría ser esa herencia que Dios nos ha entregado. Muchos decidimos formar una familia, un esposo, unos hijos, y ellos han sido nuestro regalo. Ellos han sido nuestra herencia y hoy podemos disfrutar de su compañía. Hoy podemos disfrutar de esa familia, de esa compañía, de esa cercanía. Hace parte de esa herencia. Muchos tal vez estudiamos una profesión, muchos tal vez estudiamos una carrera y cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que no íbamos a encontrar un trabajo, cuando parecía que había personas más capacitadas que nosotros, allí estaba Dios dándonos esa herencia, dándonos la oportunidad de ese trabajo, dándonos la oportunidad de ejercer esa profesión. Aun cuando a nuestros ojos podríamos decir, yo no soy tan capacitado, yo no merezco este trabajo. Hay otros que están más preparados, más estudiados, pero que Dios puso esa gracia en cada uno de nosotros y hoy podemos disfrutar de un buen trabajo. A otros tal vez no les ha dado un trabajo formal en una empresa, otros han formado empresa, otros han formado negocios, otros tienen el talento en sus manos, en su cabeza. Entonces Dios nunca nos ha desamparado en eso. Dios siempre ha estado pendiente de darnos la prosperidad a cada uno de nosotros. Por eso nos dice, ¿cómo dudar de su grandeza? ¿Cómo dudar del poder de Dios? ¿Cómo dudar de todo lo que hemos recibido de su mano? Si sea lo que sea que nosotros tengamos, se lo debemos a Él. Si cualquier cosa que nosotros tenemos, todo se lo debemos a Él. Desde nuestra vida propia, desde nuestra manera de respirar, de ver, de oír y de sentir, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión, todo eso nosotros se lo debemos a Dios. Cada cosa, por mínima que nosotros creamos que es, Dios nos lo ha dado porque sabe que hace parte de nuestra bendición. Solo que nosotros a veces no valoramos eso, solo que nosotros a veces no disfrutamos eso, porque queremos más, porque somos exigentes, porque nada nos convence, porque nada nos complace. Y quisiéramos tener lo que tiene nuestro vecino y quisiéramos tener lo que tiene nuestro hermano, quisiéramos tener lo que tiene nuestro familiar. Pero en realidad Dios nos da a cada uno las cosas conforme a su voluntad. Y por eso nos dice entonces, mira, recuerda que cada cosa es un milagro de Dios. Nosotros mismos somos un milagro de Dios. Y todo lo que tenemos hace parte de ese milagro de Dios. Pero nosotros queremos milagros a nuestra forma, esas explosiones de milagros, esas cosas que saca fuego y centellas. Y no disfrutamos ese sonido apacible, no disfrutamos
esa paz que Dios nos entrega, no disfrutamos esa tranquilidad de tener una familia, no disfrutamos ese gozo de poder congregarnos en algún lugar. Estás en una iglesia, estás en una congregación, y quieres estar en la iglesia de multitudes, de miles de personas. ¿Para qué? ¿Para qué quieres estar en esa iglesia de miles de personas? Para hacer un cero a la izquierda, porque en ese lugar nadie te va a conocer. Para simplemente estar ahí de mirón, de criticón. En cambio, Dios nos permite estar en un lugar donde podamos aportar, donde podamos conocernos, donde podamos ser una familia. A veces nosotros exigimos cosas, pero no nos valoramos lo que tenemos. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Recuerda de dónde te saqué, recuerda todo lo que hice por ti, recuerda que te di provisión, que te di comida, recuerda que te di prosperidad, que me encargué de tus enemigos. Y nosotros nos hemos olvidado de eso. Dios hizo un compromiso, Dios hizo un pacto con nosotros. Y Él cada día cumple fielmente su pacto. Pero nosotros, tristemente, hemos invalidado ese pacto porque ya no lo buscamos, porque ya no le obedecemos, porque ya no seguimos sus mandamientos. Por eso nos dice entonces en esta noche la importancia de renovar nuevamente ese pacto, la importancia de nuevamente comprometernos con Dios, de estar ante su presencia, de deleitarnos en Él, de servirle, de obedecerle. Y este pacto no es únicamente para los líderes, este pacto no es únicamente para los pastores, es un pacto que Dios hace con todos y cada uno de nosotros. Veamos lo que nos dice versículos 10 y 11. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde que corta tu leña hasta el que saca el agua. Entonces dice, todos están llamados a renovar ese pacto. No solamente pastores, no solamente líderes, no solamente aquellos que se considera están en un nivel más alto, no, dice para todos, absolutamente todos. Y nos está motivando a que involucremos a todas las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestros familiares, las personas con las cuales trabajamos, los que trabajan para nosotros. Dice a cada uno de ellos que los inculquemos y les demos a conocer esa grandeza de Dios y los motivemos también a hacer ese pacto y a cumplirlo. Veamos lo que nos dice en Juan 14:15. Dice la palabra de Dios, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, en este versículo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchos decimos amar a Dios, pero no obedecemos su palabra, no obedecemos sus mandamientos. El cumplir ese pacto, el hacer ese pacto con Dios, no se trata solamente de un compromiso que se quede en palabras, no se trata solamente de una oración fingida. Se trata realmente de hacer ese compromiso real con Dios y de obedecer su palabra, de obedecer sus mandamientos, de hacer las cosas para Él con gusto, con agrado, de servirle siempre y en todo momento. Dios nos dice entonces, debemos aprender entonces a amarlo y que involucremos a cada uno de las personas con las cuales compartimos. Que recordemos que ese pacto no es solamente para el líder o para el pastor, sino que involucra a todos. Veamos lo que nos dice en Josué 24:15.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué nos dice entonces Josué en el libro de Josué, en este versículo? Que aunque tal vez muchos se vayan en pos de otros dioses, que aunque tal vez haya muchas personas que se han vuelto al mundo, que aunque tal vez hayan muchos que se han ido a otra congregación buscando tal vez ese milagro, dice, no importa cuántos se hayan ido atrás, no importa a qué dioses busquen los demás. Josué decía algo muy claro, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tenía muy claro ese pacto que había hecho con Dios y él no lo iba a romper por nada del mundo. Él no lo iba a romper por la presión social de otros. Él no lo iba a romper por lo que otros le dijeran o por lo que otros le exigieran hacer. Él lo hacía por amor y por convicción. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. En Juan nos decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. El obedecer ese pacto, entonces, ese compromiso, el cumplir ese compromiso está en obedecer los mandamientos. Veamos lo que nos dice en el versículo 13. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea para ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice que si nosotros obedecemos ese pacto, Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Dice para que podamos cumplir lo que Él ya ha dicho, porque Él se lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y esa promesa sigue vigente para cada uno de nosotros. Ese pacto sigue vigente para cada uno de nosotros. Ahora somos nosotros los que debemos tomar la decisión de si continuamos su camino, de si hacemos ese nuevo pacto o si sencillamente nos olvidamos de él. Pero sí nos advierte que si nos volvemos atrás, lastimosamente tendremos que sufrir consecuencias, que habrá sufrimiento. Por el contrario, si decidimos caminar junto con Él, Él continuará siendo ese Padre amoroso, ese Padre que nos provee, ese Padre que lucha por nuestras batallas. Veamos lo que nos dice versículos del 18 al 19. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir y servir a dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué dice? Dice entonces, mire que cuidarse, dice, de que no haya una persona que se vuelva atrás, de que tal vez empiece a echar y a dejar a un lado a Dios, que justifique tal vez sus acciones, diciendo, no, yo estoy bien, no, yo estoy bendecido con Dios, no, Dios no me desampara, pero que sigue haciendo las cosas mal. Dios dice, no, Dios no es un Dios de mentiras, Dios es un Dios verdadero y Él cumple su pacto. Él cumple esas promesas buenas, pero también cumple aquellas cosas negativas. Dice, aquellos que se vuelvan atrás, aquellos que se vayan en pos de dioses extraños. Y se serán en ese versículo 18, al final dice, vosotros la raíz que produzca hiel y ajenjo. La hiel y el ajenjo son cosas amargas, son ramas demasiado amargas. Entonces nos dice, si nos apartamos de su camino, si nos alejamos de él, lastimosamente no nos queda otra que vivir en amargura. Dice, será raíz de hiel y ajenjo, será raíz de amargura. Dios que ha hecho todo para sacarnos de esa esclavitud, Dios que ya ha hecho todo para sacarnos de esas maldiciones, de esos enemigos, Dios que ha enfrentado por nosotros y ha peleado tantas batallas y que nos ha dado tantas cosas bonitas
y maravillosas y tantos milagros que hemos recibido de su mano. Y hoy nos dice, tal vez nos vamos a echar atrás, vamos a volver a esa amargura, ahora que podemos sonreír, que podemos estar llenos de gozo y de paz en su presencia. Preferimos dejar eso para irnos en pos de dioses ajenos, para irnos tras lo que digan otras personas, para seguir lo que dicen tal vez dioses falsos, para seguir lo que dicen tal vez congregaciones falsas, solo para satisfacer nuestra propia necesidad. Buscando satisfacer nuestra propia necesidad, lastimosamente solamente vamos a encontrar amargura, desolación, rechazo. Eso es lo que Dios nos dice. Por andar tal vez tras de ese milagro que solamente es satisfacer nuestra propia necesidad y nuestra propia conveniencia, vamos a dejar atrás todo lo que ya Dios nos ha dado. Ya tenemos un milagro de vida, tenemos un milagro de familia, tenemos un milagro laboral, personal, un milagro espiritual dentro de nuestra congregación. Pero solamente por ir tras de ese capricho, por irnos tras de esa persona que nos endulzó el oído, entonces vamos a perder la mayoría de cosas. Dios entonces nos dice y nos recuerda en esta noche, o como diría el dicho de afuera, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Dios nos está diciendo eso, Dios nos dice, no esperemos a perder eso para empezar a valorarlo. No empecemos a perder nuestra familia para darnos cuenta del regalo que Dios ya nos había entregado. No esperemos a perder mi trabajo para agradecer lo que Dios había hecho en mi ocupación, en mi labor. Dios siempre ha estado ahí y Dios nos lo da todo. Simplemente quiere que tomemos esa decisión de renovar ese pacto, porque tal vez nos hemos olvidado, porque tal vez, aunque seguimos dentro de la congregación, ya no estamos caminando en sus estatutos, porque tal vez hemos incluso dejado de congregarnos, porque tal vez ya no le damos la importancia a Dios que Él se merece. Entonces Dios nos dice en esta noche, ese pacto de parte de Dios sigue vigente hacia cada uno de nosotros. Ahora es tiempo de nosotros decidir si continuamos y aceptamos ese nuevo pacto con Él y seguimos viviendo en la bendición que Él nos ofrece, o si renunciamos a ese pacto y desatamos la ira de Dios, porque esa también es la otra contraparte. Si aceptamos, seguimos en bendición, de lo contrario, viviremos en amargura y en tristeza. Veamos lo que nos dice el versículo 25 y 26. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Entonces dice que muchos tal vez han rechazado ese pacto, muchos han vuelto a Egipto. Muchos de los del pueblo de Israel anhelaban volver a Egipto, anhelaban las ollas de carne, de puerros, de cebollas. Muchos preferían estar allá esclavos a tener que luchar por su libertad, a tener que trabajar para promover y para desarrollar todo lo que Dios había entregado. Preferían ser esclavos a servir a Dios con gozo y con amor. Tristemente, muchos de nosotros prefieren seguir esclavos del mundo, prefieren seguir esclavos de aquellas cosas desagradables a entregarle su vida a Dios. Entonces Dios nos dice hoy en esta noche eso. Algunos tal vez ya rehusaron ese pacto, algunos tal vez ya rompieron ese pacto y se volvieron atrás. Y hay otros que aunque caminamos todavía con Dios, nos hemos olvidado del compromiso al cual nosotros nos hemos sometido, el compromiso que adquirimos de estar siempre en la presencia de Dios y de obedecer su palabra. Y por eso Dios hoy nos recuerda la importancia de recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros y tomar la decisión de hacer nuevamente ese pacto con Dios. Si tomamos la decisión de seguir adelante junto con Él, de obedecer sus caminos, de obedecer su palabra, como nos dice la palabra, nuestra vida nos irá bien, nuestra vida será próspera.
tendremos esas bendiciones de provisión, de esa multiplicación, y Él se encargará de esos enemigos. Pero de lo contrario, solamente tendremos una vida de amargura, de tristeza, de desolación. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él nos dice en su palabra: escoge pues la vida. Hoy nosotros, cada uno de nosotros, decidimos la vida junto con Cristo o decidimos la muerte en el mundo. Si tenemos aún dudas de qué camino tomar, simplemente entonces recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso nos ayudará a tomar la mejor decisión, que es seguir adelante en su camino, que es seguir adelante en Él, reconociendo que gracias a Él lo tenemos todo. Dios entonces no ha cambiado. El pacto con Dios sigue vigente para cada uno de nosotros. Ahora es tiempo de que nosotros renovemos nuevamente con nuestro corazón y con nuestra decisión el seguir adelante, tomado del camino de Dios, obedeciendo su palabra, seguros de que es nuestro Dios, de que es nuestro Padre, seguros del amor que profesamos hacia Él, y estamos seguros que nuestra vida continuará siendo esa vida de bendición. Y no solamente nosotros, sino, como nos decía la palabra, todas las personas que nos rodean, que podamos cada uno de nosotros decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa volvemos a hacer ese nuevo pacto con Dios, de seguir adelante, tomados de su mano, obedeciendo sus estatutos y demostrándole siempre nuestra fidelidad y nuestro amor, ya que Él siempre nos lo demuestra a cada uno de nosotros, porque Él no se arrepiente, porque Él no cambia de opinión. Sigue siendo el mismo Dios que se presentaba ante Abraham, ante Isaac y Jacob, y hoy es nuestro Dios. Dice: si aceptamos guardar ese pacto, nosotros seremos su pueblo y Él es nuestro Dios. Así que en la decisión está en cada uno de nosotros. Si vivimos rodeados de ajenjo y de hiel, o vivimos rodeados de gozo y de prosperidad. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro tiempo de devocional, los días jueves nuestro culto en línea, los días domingos nuestro culto en la ciudad de Pasto de manera presencial. Ahora los invito para que le demos gracias a nuestro Padre amado. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias, mi Rey. Gracias por tu amor, por tu bendición, por recordarnos, amado Señor, todas las grandezas que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por cada milagro, Señor, que tú nos has dado, porque nosotros mismos somos un milagro, bendito Dios. Gracias por sacarnos de la esclavitud, gracias por sacarnos de ese anonimato, bendito Rey. Ese pozo, Señor, en el que estábamos, de lodo, rodeados de lodo y de vestidos sucios, Señor. Tú nos sacaste con tu mano poderosa y extendida, bendito Rey. Y nos diste unas nuevas vestiduras, nos diste una nueva oportunidad de vida, Señor. Hoy queremos renovar ese pacto contigo, bendito Dios. Comprometernos, amado Señor, a amarte, a glorificarte, bendito Dios, a obedecer tus mandamientos, bendito Rey. No solamente nosotros, sino también entregamos a nuestra familia y a las personas que nos rodean, bendito Dios, que podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, que podamos decir: yo y mi casa se compromete nuevamente contigo para servirte, para adorarte y glorificar tu precioso nombre, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias porque tú primero nos recuerdas todo lo que has hecho, Señor, y nos muestras el camino, nos muestras los dos caminos, el de la bendición y el de la maldición, Señor. Ahora nosotros decidimos tomar ese camino de vida junto contigo, Señor, caminar tomados de tu mano, bendito Rey, entrar por esa puerta estrecha, bendito Señor, y servirte siempre y en todo momento. Gracias te damos, amado Padre Celestial, en esta noche. Entregamos a cada persona, a cada familia aquí representada. Entregamos nuestras necesidades y sabemos que tú las suples conforme a tu perfecta voluntad. Mil y mil gracias te damos, amado Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este culto maravilloso. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente.